Tercer año Grupo A, un saludo a Edgar Muñoz, esperando que entren los compañeros para desarrollar la clase. Bien, vamos a iniciar, es un tema muy largo el que tenemos que trabajar. De entrada, referir la situación a lo que estamos viendo de nuestro Código Civil y los aspectos que por metodología tenemos que seguir en la explicación de lo que es el Código Civil en los libros que debo de trabajar con ustedes. El día de hoy tenemos que trabajar la propiedad y los derechos reales. Muchos hablan de yo soy dueño de esto, a mí me pertenece esto otro, tengo la calidad o la cantidad suficiente para ser el propietario de esto. Pues bien, la propiedad la vamos a considerar como un derecho que el Código Civil narra, explica como un derecho real. En el derecho civil vamos a tener derechos personales, los que pertenecen a las personas, sea física o moral, y derechos reales, los que las personas ejercemos también físicas o morales, pero en los cuales nosotros podemos usar, gozar o disponer de un bien, regularmente, un bien inmueble, pero un bien inmueble limitado a las modalidades del artículo 27 de la Constitución. Estas modalidades son, sin duda, la expropiación. Nosotros como propietarios podemos hacer todo lo que queramos con los bienes que nos pertenecen, siempre y cuando no causemos un daño ni perjudiquemos a la colectividad. No podemos ejercer nada ilícito en nuestros derechos reales, porque si lo hiciéramos estaríamos causando un perjuicio a una colectividad y estaríamos sujetos de un derecho de un tercero hacia nosotros. En los bienes inmuebles, en especial, no podemos construir en paredes o junto a paredes ajenas o en medianeros, es decir, no podemos construir áreas medianeros, fosas, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos. No podemos instalar depósitos de materiales corrosivos, máquinas de vapor o fábricas de uso que sean peligrosas, que sean nocivas. Tenemos que guardar la distancia con nuestros vecinos, que eso es lo primero que tenemos que aprender a desarrollar nosotros. En los predios, en los inmuebles que llegamos a tener, no podemos hacer excavaciones o construcciones que debiliten a la propiedad del vecino. Es algo que la ley nos prohíbe. Además de ello, nosotros tenemos la obligación de realizar con los vecinos de al lado un apeo y deslinde y la recolocación de mojoneras. ¿Qué es apear, deslindar y colocar mojoneras? Bueno, son los límites que tiene cada propiedad. Tenemos que medir perfectamente bien los inmuebles para que cada uno tenga lo que en su escritura dice y no nos falte. Es un problema de linderos que siempre ocurre en la vida común, en la vida de todas las personas. En cuanto a plantar árboles, curiosamente la ley señala de manera muy clara que el propietario de un árbol es el dueño de las frutas y que si este inmueble llega a causar algún daño en lo que nosotros tenemos en materia de uso común, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que pagar ese daño. Es muy importante y créeme que nadie lo sabe, que para plantar árboles en nuestras propiedades, árboles que surjan grandes, debemos de hacerlo por lo menos, a 1,5 metros, si son árboles regulares. Cuando se trate de árboles grandes, necesariamente tendrán que haber 3 metros. Es decir, árboles con dimensiones extremadamente grandes, lo que nosotros vamos a tener que hacer ahí es alejarnos 3 metros de nuestra propia propiedad y ahí sembrar el cerro. Y lo que hacemos nosotros es pegarlos de manera al lado de la propiedad del vecino y ese árbol crece y al rato hay un santo problema para ese vecino. Nosotros
tenemos el derecho a pedir al vecino que arranque ese árbol. Es algo que muy pocos trabajamos, que muy pocos conocemos. Si la rama del árbol, como yo decía, invade la propiedad, mi vecino tiene el derecho a reclamar que ese árbol sea cortado y que no invada mi propiedad. Si ese árbol causa daños y perjuicios, yo tendré que pagar necesariamente ese daño que mi inmueble ha causado. ¿Qué sabemos de las ventanas? Y es muy curioso, pero regularmente nosotros, hacia los lados de nuestras propiedades, podemos construir ventanas. Pero más que ventanas, son mirillas, o vamos a llamarles receptáculos de luz, huecos que permitan que la luz solar, que circula regularmente de oriente a poniente, pueda iluminar de manera natural nuestra propiedad, pero no lo podemos hacer a la altura normal porque causaría molestia al vecino. ¿Qué es una altura normal? Bueno, en promedio el mexicano está entre 1,50 m hasta 1,70 m. La ley te pide que esas mirillas de luz por lo menos las hagas a razón de 2 metros. Es decir, a una altura de 2 metros, pero colocando algo especial, colocando hierro en la arremetida de la pared, incluso alambre o malla que proteja, que por lo menos nosotros respetemos 3 centímetros hacia adentro de nuestra propiedad. Acuérdense que los muros regularmente tienen un promedio de 20 a 24, 25 centímetros. ¿Por qué? Los ladrillos y los blocks tienen un grosor de 20 centímetros. Con el repellado por cada lado 2 centímetros, engruesa a razón de 22 centímetros. Entonces, el hueco que hagamos debe de colocarse el filtrasol que le llaman, o ese material que permite que se pueda ingresar la luz, colocar una malla, dentro de la malla, colocar también en ese hueco una ventana, una reja de protección para que no podamos causar perjuicio a un vecino. Ese tipo de ventanas no son para que tú te asomes. O sea, tú no puedes ver a tu vecino en la intimidad de su casa. No puedes crear hacia su propiedad. O sea, no puedes construir a razón de su propiedad balcones o voladizos, o sea, los volardos que les llaman. Y sobre todo, tú no puedes prolongar tu propiedad más allá de la de tu vecino. Las vistas que tenemos que tener de lo que son precisamente ventanas, balcones y voladizos, en promedio llega a ser de no menos de 1 metro entre la línea de separación de los dos bienes inmuebles. ¿Cómo adquieres la propiedad de un inmueble? Para adquirir un inmueble, para hacerte dueño de un inmueble, tú lo que vas a adquirir es precisamente de una manera originaria, de una derivada, a título oneroso, a título gratuito, por acto entre vivos y por causa de muerte, a título universal, a título particular. Las originarias es un derecho que nosotros adquirimos cuando nosotros vamos y compramos. De esta manera, ese patrimonio se extingue hacia uno y beneficia hacia nosotros. Las derivadas, cuando hay una transmisión de un derecho del patrimonio de una persona a otra, sea por voluntad de ella o sea por disposición de ley. A título oneroso, coincide con la originaria también, que es cuando nosotros compramos también o obtenemos la propiedad a través de la prestación de un servicio profesional. ¿Cómo adquirir de manera gratuita? Necesariamente cuando no tenemos ninguna prestación que ejecutar. En este caso son las donaciones. Cuando alguien nos dona un inmueble, es cuando nosotros adquirimos de esa manera. Cuando hay un acto entre vivos y muertos o por causa de muerte, es necesariamente cuando hay un contrato de tipo unilateral. Esto es un testamento en el que se narre que nosotros ya tenemos la propiedad de determinado bien inmueble. A título universal, cuando el objeto constituye el patrimonio del autor de la herencia, como dije, y quizás nos entregan un legado y a través de él podemos adquirir la propiedad.
En título particular, cuando hay bienes que son individualmente determinados y que no son señalados para que nosotros los tomemos. ¿Qué sabemos de los animales? Nosotros tenemos perros, tenemos gatos, tenemos familiares que pueden tener gallinas, chivos y demás. Un animal que no tenga marca, necesariamente en una propiedad, en un bien inmueble, en un rancho, necesariamente pertenecen al propietario del predio, siempre y cuando se encuentren con sus crías dentro de esa propiedad, que no tengan marcas y que no venga alguien que los reclame, que eso es lo primero que tenemos que tener. Un animal sin marcas no necesariamente indica que sea un animal salvaje, indica que es un animal que probablemente el dueño no le ha marcado, pero que ese animal puede llegar a tener un dueño o puede llegar a tener copropietarios. El derecho de caza se rige necesariamente por la ley de armas federal y la ley general que emana de la Semarnat en materia de la protección de animales, en materia también de lo que es la veda y los permisos que se sacan para poder cazar a los animales salvajes. No podemos destruir nidos, huevos o crías de aves de cualquier especie. Está prohibido en el Código Civil. Y en la apropiación de animales, bueno, curiosamente, el derecho de pesca en las aguas está limitado. Se habla del sentido lícito de mantener, de poder matar a un animal, una ave doméstica, siempre y cuando esta ave haya destruido cereales, frutos o algún pendiente que nosotros tengamos. Los animales bravíos, o sea, los animales salvajes, que causen un perjuicio a las plantaciones o a los animales que tenemos, pueden ser también muertos, los podemos matar de manera lícita. También es importante que sepan ustedes que nos podemos apropiar de los animales salvajes o bravíos, pero tenemos que seguir los reglamentos que en cada municipio se establecen, derivados de la Ley Nacional de Armas, de la Ley Nacional de Aguas, de animales y plantaciones, porque de esta manera incluso lo mismo aplica para los enjambres, pero aquellos que no han sido encerrados en colmenas, aquellos que no tienen ya una colmena, son los que podemos, en este caso de las abejas, podemos apropiarnos de ellos. En otro sentido, no podemos ocupar y matar a los animales feroces que se escapen del encierro. Pero ojo, no porque el Código Civil lo diga, porque regularmente hay toda una cruzada en materia de protección de animales salvajes que estén en cautiverio. Imaginen un tigre, un león que se le escape a una familia con posibilidades económicas extensas y de gustos exóticos. ¿Y qué hacemos con ese animal? Aunque la ley civil te dice que lo puedes matar, regularmente las ONGs te van a decir que los tienes que proteger. La sugerencia adecuada es no meterte con ellos. Eso es lo que podríamos comentar. En el dominio de aguas, el dueño de un bien inmueble es aquel que va a tener un ojo de agua en sus terrenos o puede perforar un pozo, pero obvio, con el respeto a las disposiciones que establece también el artículo 27 constitucional en materia de aguas subterráneas, la construcción de aljibes y demás. Aquí la Comisión Nacional de Agua es la que regula este tipo de situaciones y bueno, solamente el Código Civil te dice que cuando haya agua o ojos de agua en dos o más predios, el aprovechamiento se considera de utilidad pública. Y ahí el artículo 27 constitucional lo que hace es precisamente pues regular que es interés público o pertenece a la nación el vital líquido. No puedes como propietario de un ojo de agua desviar el curso o suspender con un dique el curso de esa agua, porque tú estarías causándole un daño a otra persona. En la propiedad tenemos otra fórmula para adquirir el derecho de propiedad. Es la accesión. La accesión es lo accesorio. Y bueno, ¿en qué consiste? Es la propiedad de los bienes. Es un derecho que tenemos nosotros para poder incorporar algo accesorio, sea natural o artificial,
a nuestra propiedad. Cuando la ley no distingue el derecho de accesión, lo que va a ocurrir es que puede considerarse, puede establecerse como un enriquecimiento ilícito. Mucho cuidado con esto. Ahora, ¿cuándo el derecho de accesión te pertenece como dueño de algo? Hablando de frutos naturales, podemos citar que las producciones espontáneas de la tierra, esto es, las crías de los animales, las pieles y todos los productos que de los animales se puedan aprovechar, son accesorios de los animales y nos pertenecen a nosotros. Las crías de los animales, ojo con esto porque luego cruzamos perritos o gatitos o caballos o burritos, y lo que ocurre es que la ley civil te dice que las crías de los animales siempre van a pertenecer al dueño de la hembra y no al del macho, salvo que haya un convenio en contrario. Regularmente en esto se habla del garañón, que es el macho que permite que se dé el apareamiento y con él haya la procreación de crías, pero se cree que siempre el macho es el valioso, pero la ley civil te dice que no, que el dueño de la hembra es el dueño de las crías que resulten de un animal que hayas cruzado. Los frutos industriales, ¿estos qué son? Si un bien inmueble realiza determinada actividad de tipo industrial, de tipo laboral, lo que va a ocurrir es que el trabajo que se haga en ellos, ese va a ser el fruto que se va a ejecutar. Ejemplo, una fábrica. Lo que en una fábrica se produce, bueno, la ganancia que hay ahí, esa ganancia le pertenece al dueño de la fábrica y puede que al dueño del terreno si es que hubiera un contrato o un convenio entre ambas partes. Un fruto civil, ese es más fácil, son las rentas, son los alquileres, las rentas, los réditos del dinero que prestan papá o mamá, todo aquello que nosotros tenemos por un contrato verbal o por un contrato escrito. La copropiedad, mucho la conocemos nosotros cuando ésta se da en edificios. Regularmente en multifamiliares se presenta una sola cosa en la que varias personas comparten todo un edificio y en el cual tienen áreas comunes. Es decir, hay departamentos que tienen su área específica personal de una familia con su cajón, que es lo que yo les platicaba como 4 clases hacia atrás, y que áreas comunes como los tendederos, a veces como las cochinas del gas, como las tuberías, como las escaleras de subida, son de uso común, pero no el espacio que tenga yo reservado para atender mi ropa, no el espacio que tenga yo reservado para hacer mi conexión al gas, ni el cajón que yo pueda tener. Eso no se comparte. Lo importante de esto es que, bueno, cada propietario tiene la obligación de pagar en su parte alícuota, o sea, la parte que le corresponda, los gastos, los daños y perjuicios que se ocasionen en las áreas comunes. Preguntas básicas aquí. ¿Cómo se realiza la administración de la cosa común entre copropietarios? La administración es común. Se forma una mesa directiva y con esa mesa directiva las decisiones de acuerdo al reglamento de condóminos se toman por mayoría. Se lleva un libro de sesiones y todo lo que sea que beneficie o que perjudique a las áreas comunes se tienen que acordar por unanimidad o por mayoría de votos, necesariamente. Y cuando alguien no esté de acuerdo y haya un perjuicio, lo que va a ocurrir es que solamente los que se pusieron de acuerdo en favor y el que dijo no es el que va a quedar excluido de esto. ¿Cuándo puede un copropietario enajenar o hipotecar la parte del bien que le corresponda? Muy curiosa esta pregunta porque regularmente en la vida real, en la práctica, en los edificios, todos tenemos el derecho de tanto. Y el derecho de tanto es un derecho personal que se hace consistir en la preferencia que tenemos a comprar el inmueble de nuestro vecino. ¿Sí? Es decir, en un edificio, el del interior o el del departamento 1
tendrá derecho de tanto sobre el departamento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y viceversa, cada uno de ellos. ¿En qué casos puedes dar por terminada la copropiedad? La copropiedad la das terminada cuando se divide la cosa común, cuando tienes que dividir, sea poniéndote de acuerdo o sea en una sentencia jurisdiccional. Cuando se destruye o hay pérdida de ese objeto que pertenece a varios. Cuando se vende. Cuando se consolidan o reúnen todas las partes alícuotas en uno solo. Y aquí vendría lo que yo les comentaba hace un minuto, el régimen de propiedad y condominio. Y en el régimen de copropiedad y condominio es muy importante que nosotros digamos que los departamentos son bienes propios, pero como ya decía, las escaleras, el área de acceso a la azotea, a veces las cocinas de gas, a veces el estacionamiento común, el que está dentro del terreno, no en la calle, son bienes comunes, pero que requieren también una administración, es decir, una mesa directiva, y que además de ello requieren una asamblea que acuerde, que haya un reglamento de condóminos y de administración y que se cumplan obligaciones fiscales, que esa sociedad de condóminos esté cubriendo sus impuestos. Los gravámenes son los posibles embargos o las cargas que lleguen a tener toda la propiedad hacia el Estado, hacia los particulares que emanan de ella misma. La destrucción y ruina del edificio, bueno, son temas que son muy notorios, incluso por temblores. Otro derecho real que nos toca avanzar este día es, sin lugar a duda, el usufructo. El usufructo es el derecho a gozar o disfrutar un bien ajeno. Y este es un elemento de la propiedad que limita el uso, el disfrute y el derecho a disponer de nosotros como propietarios con relación a un tercero. ¿Cómo lo encontramos esto? El derecho a disfrutar lo vamos a ubicar en algunos casos cuando tú vas a adueñarte de los frutos de un bien, pero que esos frutos sean naturales. Ejemplo, aquí nos pone el código, la leche de la vaca, las frutas de un árbol, la cosecha de un sembradío en sentido natural. Y en tipo civil, bueno, las rentas que se pueden pagar en un bien inmueble. El derecho a usufructo se constituye necesariamente por ley, por voluntad del propietario o por prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es ganar algo hacia otra persona. Y pues de esta manera lo que vamos a encontrar es que el usufructuario puede incluso ceder el usufructo a un familiar y volverlo vitalicio. Cuando ustedes vean una escritura que se diga que hay un derecho de usufructo vitalicio, quiere decir que ese derecho que yo tengo a disponer o gozar de un usufructo, lo voy a poder donar o ceder o hipotecar o en su caso establecer en un testamento en favor de mis hijos. Las personas morales, cuando mucho, pueden ejercer un derecho de usufructo, dice la ley, hasta por 20 años. Las personas físicas pueden colocar un usufructo de hasta 100 años. Pero ojo, si yo vivo 50 de esos 100 años, quedarán 50 años en favor de mis herederos, no más. El usufructo de esta manera lo vamos a encontrar en la ley civil, en nuestra vida diaria, de una manera gratuita o de una manera honorosa. Gratuito es cuando nosotros deseamos beneficiar a alguien por un paso que haya de su terreno a nuestro terreno. Oneroso es cuando alguien gana en favor de nosotros y mediante esta obligación tenemos la cobertura tenemos la obligación, dicho sea repetido, de poder, de entregar, dar el paso a una persona. El usufructo sí lo puedes transferir a un tercero, pero también es importante que tú puedas señalar que las obligaciones del usufructuario, siempre, el usufructuario es el que goza de ese permiso, siempre va a ser como un buen padre de familia. Debe de evitar que este producto se destroce, que tenga un uso, debe tener un uso normal, está obligado a devolverlo
debe de compensar los daños y los perjuicios. Y necesariamente la ley te dice que debe de estar todo en un contrato. Si tú haces un mal uso de un usufructo, se va a extinguir, se va a terminar, te van a fincar una responsabilidad civil y te la van a cobrar. El usufructo tú lo puedes reservar mediante un efecto traslativo, es decir, dárselo a otro mediante una compraventa, mediante una donación, mediante un testamento o un legado. Aquí podría decirme uno de ustedes, bueno, este es un acto jurídico que opera de manera automática. Yo diría, no, no opera de manera automática. Tienes que establecerlo como un acto tuyo o tiene que ejercer el derecho cuando llegue yo a fallecer, cualquiera de mis hijos o cualquiera de los que puedan heredar mis derechos. Cuando acabe el usufructo, ya no hay obligación para el propietario y él toma posesión de aquello de inmediato, de aquello que le corresponda, y en algunas ocasiones podrá pedir, cuando se destroce el inmueble o el bien usufructuado, una indemnización. ¿Qué es la servidumbre? Y ustedes la han visto. Es un gravamen real. Es un gravamen que nosotros imponemos a otra persona. Regularmente es en los inmuebles, de hecho es en los inmuebles, es ahí. Y la servidumbre, en ella hay un predio dominado y un predio dominante. El dominado adquiere el nombre de sirviente y de esta manera una parte del bien inmueble surge o le surcan un gravamen que tiene por intención que tú puedas usar o habitar o pasar por ahí. Y vamos a ver esto. La servidumbre nosotros la podemos conocer, la podemos identificar como legal, como líquida, de acueducto, de paso, voluntaria en general. Como un derecho real, bueno, siempre se va a colocar en un contrato por manifestación unilateral. Yo la voy a expresar por usucapión, porque ahí se construyó, sea de buena fe en 10 años o sea de mala fe en 20 años. Las fórmulas para sacar esto adelante, bueno, mediante un contrato. En una enajenación, en la venta de un inmueble, de una propiedad, la obligación restrictiva que se impone al dominio de todo un inmueble es cuando a alguien le tienes que permitir el paso en tu propiedad. Ejemplo, compras un terreno de 10 por 20, tienes que permitir al del fondo, al que vive en el fondo, esto pasa en los fraccionamientos, que en 3 metros de esa propiedad pueda pasar. Y va a pasar del lado que esté más cercano a la calle, no del lado más lejano. Una sucesión testamentaria, en ella el testador puede entregar una casa con terreno a sus hijos y puede decir que entre ellos establecerán las bases para que pueda haber una servidumbre de paso, para que todos construyan sus casas en ese terreno, pero al final estas personas tengan la necesidad de cubrir el elemento más importante, que es el derecho del paso. El usucapión, como ya les había comentado, es cuando nosotros de manera pacífica, obviamente tengamos la posesión de un bien inmueble. La posesión debe de ser continua, pública, como dije, pacífica y de buena fe. ¿Cómo se termina? ¿Cómo puedes terminar una servidumbre? Cuando fusionas 2 predios en uno solo y a un solo propietario. Cuando no haces uso de ese usufructo durante 3 años, si fuera continuo, o 5 años, si no fuera continuo, y si el uso es aparente, o sea, como que finges que utilizas esa servidumbre. Sin duda, cuando el estado físico del inmueble te posibilite el uso. Cuando hay una venta con cargas hacia el dueño del predio dominante. Cuando se revoca, cuando sea revocable o se revoque, esto es por decisión de un juez. Cuando haya un proceso de expropiación, cuando haya el proceso de prescripción, que está narrado en el inciso A, y cuando haya suscripción de una copropiedad. Esto es lo que podríamos ver de este tema. El derecho de superficie. Piensen en un terreno. Vean un terreno y ese terreno
Imaginen que son dueños. Imaginen que yo llego y construyo una casa, o un departamento, o una alberca en ese terreno. Ustedes son dueños del terreno, pero yo soy propietario de la superficie que construí, o del edificio que construí en el suelo de ustedes. No es viable que yo haga construcciones debajo del suelo de ustedes. Hay muchos casos en los que regularmente se da la extinción del derecho de superficie en 2 años. La ley te dice que cuando concluye este derecho, el dueño del suelo se aplica al bien inmueble que el otro haya construido precisamente para los daños y perjuicios que yo le haya ocasionado. El propietario de la construcción que existe en el terreno necesariamente va a poder enajenar o vender esta, y el dueño del suelo, de la tierra, va a poder conservar. Profe, pero es que usted me está diciendo esto y para mí que le están quitando el terreno al otro. Hay un delito que se llama despojo, y ese delito necesariamente va a hablar sobre la propiedad de la construcción, va a hablar sobre en qué momento me despojaste del uso, goce y disfrute del bien inmueble, y necesariamente la otra persona va a tener el derecho a solicitar mantenerse en la posesión del bien inmueble. Que esto es algo que nosotros tenemos que verificar en una sentencia. Bien, son las 3:23, llevo 32 minutos, continuamos. El derecho de superficie no lo vamos a extinguir por la destrucción de lo edificado. Una disculpa, pero este tramo del Código Civil es mucho y en 3 sesiones no podríamos verlo. Es un tema muy complejo. El derecho a posesión es la tenencia o el goce que nosotros vamos a hacer de un bien corpóreo. Son derechos que nosotros adquirimos cuando nos comportamos como propietarios, como titulares de algo. La posesión entonces es consecuencia de ese derecho. La ley te protege. Ahora, tú puedes poseer a nombre propio y eres un poseedor civil. Y asimismo, si alguien posee a nombre tuyo, es un poseedor precario. Necesariamente te pide la ley que el poseedor tenga la viabilidad de adquirir ese bien que está tomando, que está poseyendo. El poseedor puede, en todo caso, demandar, conforme a las reglas del Código de Procedimientos Civiles en Puebla, puede demandar a que tú lo mantengas como juez en la posesión cuando fue perturbado de ella, cuando llegan y le provocan un acto de molestia, a que le restituyan cuando le quitaron el bien. Obviamente, en la posesión, esta puede ser de buena o de mala fe. La pregunta sería, ¿quién es un poseedor de buena fe? Es aquella persona que toma la posesión en virtud de un justo título. El arrendamiento no es un justo título. Un inquilino no puede ser un poseedor de buena fe. No lo es. Obviamente, el que ignora los visos de su título también es un poseedor de buena fe. El que ignora que su título no es suficiente también es un poseedor de buena fe. El título generador de la posesión, ¿cuál es? El justo título. Bueno, es un documento regularmente que transfiere, ojo, que transfiere el dominio y en su caso el derecho correspondiente. Desde luego el fundamento legal es que la regla diga que la pretensión es transferir, ceder, vender, donar, gozar un bien inmueble. Si no lo dice, no se tiene como tal. ¿Quién es el poseedor de mala fe? Aquel que se mete a la fuerza, aquel que llega, que invade, y obviamente que no tiene un título legal para poseer. Aquel que sabe que su título no es suficiente. El que despoja de manera furtiva, de manera violenta en la posesión. La usucapión. Muchos han oído hablar del usucapión ustedes. El usucapión es un medio para adquirir un derecho real. Un derecho mediante la posesión que la ley te pide que debes de tener continua. Obviamente el poseedor debe de hacerlo a nombre propio, pero
Para poderlo hacer a nombre propio tiene que ser pacífica, continua, pública, y la posesión pública es aquella en la que nosotros estamos de manera regular, ininterrumpida, y obviamente buscando tener un justo título para poder en el registro público hacer valer nuestro derecho, el registro público de la propiedad y del comercio. No se inquieten. ¿Cómo interrumpes el usucapio? Muchos vivimos en la misma casa, porque a eso aplica el usucapio, a los bienes inmuebles. No hay usucapio o no pueden demandar su usucapio los ascendientes y los descendientes, o sea, los padres a los hijos o los hijos a los padres. No puede haber usucapio. Los cónyuges no pueden demandarse el usucapio. Los menores de edad o incapacitados que no tengan un representante, sus tutores o curadores, no pueden quitarle sus bienes, pero los menores o los incapacitados no pueden demandar a los tutores un usucapio. Los copropietarios o coposeedores de un bien común tampoco pueden demandarse. Los beneficiarios de un patrimonio familiar tampoco pueden. Un tercero y una persona casada de inmuebles que formen parte de la sociedad conyugal tampoco pueden. O sea, se va la esposa de la casa, adquirió en sociedad conyugal con el esposo, o se va el esposo, vamos a colocarlo así, se queda la esposa y no podría venir el tercero en discordia y decir: es que yo, como aquí vivo, voy a promover un juicio de usucapio porque él ya no vive acá desde hace 20 años. No se puede. No se puede porque equipara a lo que es una relación entre cónyuges. ¿Cómo interrumpes el usucapio? ¿Cómo lo cortas de tajo? Cuando privas al poseedor de la posesión del bien inmueble 1 año consecutivo. Por demanda judicial, cuando le notificas al poseedor, salvo que te desistas de la demanda y él haya sido declarado absuelto o se declare nulo el procedimiento. Cuando es citado en un acto prejudicial o una providencia precautoria, y cuando el actor entabla una demanda para recuperar, se llama acción reivindicatoria, la que tú inicias para poder recuperar un bien inmueble. Hasta aquí me quedaría. Me dio tiempo de explicarles todas estas diapositivas. Se las voy a colocar en un video para que las puedan tener en memoria. Son muchos temas, son temas muy extensos que nosotros vemos en la vida diaria. Son 38 minutos de sesión. La corto, sí fue muy larga. Una disculpa, pero tenía que agotar todos los temas. Me queda hablarles de obligaciones para poder desarrollar en el resto. Situaciones de sucesiones, algunos temas para flashear las sucesiones testamentarias e intestamentarias. Y ojalá y me dé tiempo, 1 hora clase, de hablar sobre el derecho de la familia, llámese matrimonio, divorcio y alimentos, especialmente, y filiación. Bien, me despido de ustedes. Muy buena tarde, tercer año Grupo A. Nos vemos hasta la próxima, por favor. Hasta pronto. Adiós, profe. Adiós, profe.